O edificado. ¿Cuántos Dios les ha dado más paciencia estos últimos tiempos, estas últimas semanas? ¿Verdad? Vimos también la semana pasada benignidad y bondad, las gemelas. Y vamos a ver ahora algo que es la fe. La fe. Y es una fe que crece, una fe que crece. Vamos a ver el día de hoy. Gálatas 5:22 en adelante, lo voy a leer porque algunos dicen, es que ya me sé el texto, ¿verdad? Pero cada vez que lo lees, cada vez que leemos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Es como si yo le escribo una carta, ¿verdad? Una carta a Nayeli, una carta de amor a Nayeli, y le escribo. Pero se la doy a mi niña Natania, le digo, léesela a tu mamá. Ella no está leyendo lo que ella está diciendo, está leyendo lo que yo estoy diciéndole a Nayeli. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, usted no está escuchando ni está leyendo lo que usted quiere o lo que yo quiero decirle, sino tratamos de enseñar lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Así que vamos a leer una vez más Gálatas 5:22 en adelante, y yo quiero que me ayude. ¿Está listo? Dígale al que está enseguida de usted, dígales, si no fuera por mí, dígale, tú fueras la persona más guapa o más guapo en este lugar. Vamos, dígaselo tantito. Si no fuera por mí, dígale. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, repita conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta ahí. Esas son las virtudes del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Luchando con la carne, con la chuleta. Estamos luchando cada día. Algunos son más chuletudos que otros, ¿verdad? Pero luchamos dice, crucificamos la carne con las pasiones y deseos, porque hemos conocido al Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Y eso nos lleva a crucificar la carne, nuestros deseos que a veces tenemos de hacer las cosas a nuestra manera, como decía Frank Sinatra, creo que era, ¿verdad? A mi manera. Ahora, el fruto del Espíritu, yo quiero repetirlo, yo quiero que nos lo grabemos, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el conjunto de virtudes, este conjunto de virtudes que acabamos de hablarlo, que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. ¿Quién lo desarrolla? El Espíritu Santo lo desarrolla en nosotros. Él, por eso es el fruto del Espíritu, Él lo desarrolla en nosotros, que reflejan el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu refleja el carácter de Cristo. Y eso es el propósito por el cual fuimos creados, que seamos hechos a la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo desarrolla en nosotros para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y cuando yo tengo estas virtudes, cuando se reflejan en mí estas virtudes, me permiten vivir la vida cristiana más plenamente. Me permiten desarrollar la vida cristiana más plenamente, guiar a mis hijos, con mi esposo o mi esposa en este caso,
actuar adecuadamente con los hijos, guiarlos adecuadamente, disciplinarlos adecuadamente, tener buenas relaciones en el trabajo. Esto me permite vivir la vida cristiana más plenamente. Las virtudes del fruto del Espíritu reflejan el carácter de Cristo y a su vez eso me permite vivir la vida cristiana más plenamente, más abundantemente. Por eso es una vida y una vida en abundancia. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Eso me permite a mí relacionarme bien con los demás, saludar a otros si me hacen algo, no guardar rencor, ¿verdad? Esas virtudes. Si me pasa algo, alguien dice algo, yo le digo a mis niños, a veces se hacen burla entre ellos y uno de ellos se agüita más que otro. Le digo, no le hagas caso, tira ese pensamiento a la basura. Las virtudes del fruto del Espíritu me permiten tener pensamientos correctos. Muchos podemos decir, hablando de la fe, que tenemos fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Pero ¿qué tanta fe tenemos? ¿Cómo demuestro esa fe? ¿En quién tenemos fe? A veces dice, es que tengo fe en la oración. Más que la oración, nuestra fe está en Jesucristo. No me escucho. Creo que más que fe en la oración, tenemos fe en aquel que todo lo puede, fe en Dios, fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Nueva Traducción Viviente dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, dice. La Biblia dice que sin fe, no es que no podamos, es que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él. La fe la demostramos cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si siempre estoy tratando de hacer todo en mis propias fuerzas. Me preocupo por el más mínimo detalle. Entonces yo no puedo decir que tengo fe en Dios si me preocupo por todo lo que pasa a mi alrededor, si estoy estresado por todo lo que pasa. Yo tengo que aprender a confiar, a descansar en Dios. Que a veces pueden venir situaciones, pruebas, a veces pienso que la semana no me va a alcanzar, pero yo tengo que aprender a descansar en Dios. Se me va, a lo mejor ya queda poco para terminar la semana, el mes, y estoy viendo que no me alcanza para terminarlo económicamente, financieramente. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Mi fe se ve reflejada cuando yo no trato de vivir en mis fuerzas, sino vivo en lo que la palabra de Dios me dice, que Él nos va a proveer para todo lo que nos falte. Pero a veces yo no puedo decir que confío en Dios y lo hago en mis propias fuerzas las cosas. Me enojo por las mínimas situaciones que pasan. Trato a los demás de manera imprudente o de manera agresiva. Grito, ¿verdad?, por cualquier cosa. Me molesta todo. Entonces yo no puedo decir, yo no estoy reflejando la fe que tengo en Dios si hago las cosas a mi manera. Pero hay una cosa que es cierta. La fe como virtud puede crecer y debe ser cultivada. La fe como virtud puede crecer y debe ser cultivada por el creyente, debe ser cultivada por nosotros. Dice Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Aumentanos la fe, le dijeron. Aumentanos la fe. Quiere decir que ellos entendieron que podían aprender a confiar más en el Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Los discípulos hacen una petición, le dicen, Señor, aumentanos la fe. Esta petición viene de una plática que Jesús está teniendo con sus discípulos unos versos antes. Está teniendo una plática con ellos, les está enseñando algo. Y ellos hacen esta petición, una petición profunda. Al escuchar estas enseñanzas que Jesús les está hablando, Jesús les habla de tropiezos, les habla del perdón y les habla de la fe. Reconocen los discípulos cuando escuchan estas enseñanzas su necesidad de más fe para poder vivir de acuerdo a esos principios, a esas enseñanzas, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Mire, escuche lo que versos antes Jesús les está diciendo. Les dijo Jesús a sus discípulos, unos versos antes, los tropiezos son inevitables, les dijo, pero hay de aquel que los ocasiona. Son inevitables los tropiezos, pero hay de aquel que los ocasiona. Cuídense de no hacer tropezar a los demás, cuídense de no hacer tropezar a los pequeños, aquellos que a lo mejor son maduros en la fe, cuídense de no hacerlos tropezar. Le dice, porque más, verso 2, le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, cuídense, les dice. Y luego les dice otra enseñanza. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo, dice. Una enseñanza acerca del perdón. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo, le dice. Los apóstoles al escuchar estas enseñanzas le dicen, Jesús, tal vez no tenemos tanta fe para poner en práctica esto que nos estás enseñando, para poder perdonar a otros. Tal vez no tenemos tanta fe para practicar, así que Señor, aumentanos la fe, le dice. Tal vez su fe es muy pequeña, como un grano de mostaza, le dice. Pero puede crecer como un arbusto de mostaza, y el arbusto de mostaza crece frondoso como hasta 3 metros. La mostaza, creo que la mostaza negra, creo que era la que en aquel momento, en aquellos lugares, es la que se daba. Y dice que la mostaza, el grano de mostaza, podía dar un arbusto hasta de 3 metros. Entonces la fe podía crecer, la fe de ellos podía crecer. Necesitamos fe en Dios, necesitamos fe en Cristo, fe en la palabra de Dios para poner en práctica lo que nos está enseñando. Necesitamos fe para practicar lo que Pablo nos enseña en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean necesitamos fe para llevar las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Necesitamos fe para dar gracias aún en los momentos difíciles. Pablo dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted cree que no necesitamos fe para eso? Necesitamos que nuestra fe crezca para que no preocuparnos dice, no se preocupen por nada. Pero parece que dice, preocúpense por todo y no oren por lo demás. Porque a veces hay personas que se preocupan por cualquier cosa, ¿verdad? Y pierden esa confianza en Dios. Necesitamos crecer en fe. Nuestra fe necesita crecer. Tal vez tu fe en un inicio puede ser una fe limitada por las circunstancias. Tal vez cuando vienes al Señor, tu fe puede ser una fe limitada por tu contexto familiar, por tus enseñanzas que te han dado en tu familia, por lo que te ha pasado tal vez antes. Pero a medida que enfrentamos dificultades, nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe se profundiza. Las dificultades deben ayudarnos a perseverar y nos deben llevar a la madurez espiritual.
Aunque no nos gusta pasar por dificultades, ¿verdad? Que usted puede levantar su mano y decir, a mí me gusta pasar por dificultades. No, a nadie nos gusta. Pero las dificultades en la vida nos deben llevar a que nuestra fe crezca, porque estamos confiando en el Dios que todo lo puede, en un Dios todopoderoso. Nuestra fe tiene que crecer. La fe crece a medida que estudiamos y conocemos más al Señor. Nuestra fe y confianza debe crecer. A medida que ¿qué? Que estudiamos y conocemos más al Señor. La fe debe ser y es producida por la incorporación de la palabra de Dios a nuestras vidas. La fe es creer en la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y hay algo más, practicar la palabra de Dios. Déjeme volverlo a decir, la fe es creer en la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y practicarla en nuestro diario vivir, practicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Así es como va a ir creciendo. Por eso dice Romanos 10:9, que si confesares que tu boca, que Jesús es el Señor, y luego dice, y creyeres en tu corazón. Creer en tu corazón es poner en práctica. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice. La fe no solo es una creencia pasiva, sino una herramienta activa que crece a través de los desafíos de la vida. A medida que enfrentamos dificultades, nuestra fe va a crecer, nuestra fe tiene que crecer. Las dificultades nos ayudan, debemos perseverar y nos deben llevar a la madurez espiritual, las dificultades que enfrentamos. La fe no es creer en algo volátil o irreal, en algo vago que se evapora con las dificultades. La fe se arraiga, se forja, se fortalece en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas, de nuestras batallas. Dios no nos ha dicho que no habrá dificultades, al contrario, toda la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos enseña, en el mundo tendremos aflicción, pero dice, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, he vencido todas esas dificultades. ¿Está aquí conmigo todavía? Nuestra creencia en los hechos históricos profetizados que nos hablan las Escrituras acerca de la persona de Jesucristo, su obra redentora nos debe llevar a confiar lo que hemos aprendido de Él, los hechos profetizados en las Escrituras acerca de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, la obra salvífica y redentora que ha hecho por nosotros, única y suficiente para la salvación de todos aquellos que se arrepienten. Esa obra, eso que ha hecho Él, nos debe llevar a confiar cada día más en Él. Esta creencia se vuelve una realidad en nuestras vidas cuando comprendemos, escuche, que toda dificultad, que en toda situación difícil, que en toda dificultad hay un propósito eterno. En toda situación difícil que pasamos hay un propósito eterno. No imagino a José sin esa fe. Yo no imagino a José sin esa fe, que después todavía fue vendido por sus hermanos. Imagínense, fue vendido por sus propios hermanos o medios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Si le preguntara yo a usted, ¿quién vendería de aquí a su hermano como esclavo? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Bueno, tal vez por ahí alguien. Pero yo creo que nadie, ¿verdad?, tuviéramos el corazón para hacerlo. Pero los hermanos de José lo vendieron como... Yo no imagino a José sin esa fe, que después de ser vendido como esclavo fue encarcelado todavía, fue encarcelado injustamente por una acusación. Y al final de todo, José, decir en Génesis capítulo 50, verso 20, le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron este mal contra mí, les dijo, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para conservar en vida a todo este pueblo, a mucho pueblo. Seguramente José necesitó de esa fe para perdonar a sus hermanos. La fe de José creció mientras fue esclavo, mientras estuvo en la cárcel. La fe de José fue creciendo de tal manera que pudo perdonar a sus hermanos y decirle: no, ustedes no fueron los que diseñaron este plan, o tal vez creyeron haberlo diseñado, pero el Señor lo utilizó para salvarlos a ustedes mismos. Imagínense José diciéndole eso. Ustedes tal vez quisieron diseñarlo, pero Dios lo usó para salvarlos a ustedes mismos de la hambruna que había en ese momento en la tierra. Fue creciendo la fe de José. Ahora acompáñenme, si trae su Biblia o si quiere verlo en la pantalla. Vamos a Gálatas capítulo 3. Capítulo 3. Pablo escribe una carta confrontando a la iglesia en Galacia, diciéndoles: tan rápido han perdido la fe. Estaba alarmado porque lo que estaban haciendo en la iglesia, se había introducido judaizantes, ¿verdad? Que decían: no es suficiente el sacrificio de Cristo, no es suficiente confiar en Cristo, tienen que hacer obras, tienen que hacer ciertas cosas para ganarse la salvación. Gálatas 3, voy a leer varios versos, así que si me puedes seguir, verso 1. Pablo le dice: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo le dice? Otra versión dice tontos, dice. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Se los he presentado, les he dicho todo lo que Jesús hizo, se los he presentado como si como si lo hubieran visto con sus propios ojos, dice Pablo. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿No le ha dicho así alguna vez a sus hijos? Es lo único que, es lo único que quiero saber. A ver, dime la verdad, es lo único que quiero, o a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Pues así estaba Pablo hablando en carta con ellos. Es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, por lo que hacían a través de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, la pregunta que les hace: ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace, la pregunta que les voy a hacer, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué los justificó? Por la fe. ¿Sí está la que sigue, por favor? ¿Por qué los justificó? Por la fe. Váyame siguiendo, por favor, ahí en la diapositiva. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Pablo comienza haciéndoles ver una falta de razonamiento, su falta de sensatez. Pablo les dice: ¿cómo que si habían comenzado bien, ahora están cambiando, están creyendo lo que otras doctrinas erróneas se están metiendo a la iglesia? Gálatas insensatos, dice. ¿Quién los ha hechizado? Les dice. Cuando la fe de los Gálatas debería haber crecido, debería estar creciendo, ahora se han dejado engañar por doctrinas falsas y erróneas, doctrinas que a veces se quieren meter todavía en la iglesia. No te dejes engañar por doctrinas erróneas. Nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús. Se ha levantado últimamente, ¿verdad?, doctrinas erróneas
Y he escuchado yo personas que dicen, ¿quién quiere hacer un pacto para que en este año el Señor vaya haciendo lo que tanto deseas? ¿Quién puede dar en un mes 20,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos? Y hacen un pacto con el Señor, doctrinas erróneas. Porque nuestro Dios no trabaja a través de lo que tú le das, Él trabaja a través del amor, porque con amor eterno te he amado, dice, por lo tanto prolongué tu misericordia. Y ahí habían llegado otros judíos enseñando que no era suficiente el sacrificio de Cristo y que tenían que cumplir con ciertos rituales para alcanzar salvación. Y Pablo le dice, yo les he enseñado que solamente, le dice Pablo, a través del sacrificio de Cristo somos salvos. Solamente por la fe en Cristo Jesús recibimos salvación y vida eterna. La salvación por obras dice, haz más, complétala, falta algo. Pero la salvación por fe nos dice, consumado es, está hecho todo. Por eso Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor, pero también es el que consumó nuestra fe. Mi fe en Cristo Jesús, escucha, mi fe en Cristo Jesús es suficiente para darme salvación. Pero mi obediencia a Cristo muestra mi fe. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Mi fe en Cristo Jesús, pongo mi fe, mi confianza en Cristo Jesús, es suficiente para yo ser salvo, es suficiente para alcanzar vida eterna, es suficiente para darme a mí la salvación, el perdón de mis pecados, pero mi obediencia a Cristo muestra mi fe. Yo no obedezco para ser salvo, yo obedezco porque ahora soy salvo. Y sé quién me ha salvado, y sé quién he creído, y sé en quién he puesto mi confianza. Yo obedezco porque soy salvo. Yo obedezco porque he encontrado el amor de Dios, Él me ha encontrado a mí en primer lugar. Entonces yo quiero regresarle un poco de tanto amor que he recibido, de ese sacrificio que ha hecho por mí, del perdón de mis pecados, por la paz que me ha dado. Ahora yo quiero obedecerle. Ahora, mi obediencia trae recompensas. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Que uno le dice al niño, termina la tarea y te voy a comprar un chocolate. Mi obediencia trae recompensas, pero déjeme decirle algo. Pero mi obediencia nunca es meritoria, porque mi obediencia nunca es perfecta. No sé si me explique con eso. O sea, yo no merezco nada de lo que el Señor me ha dado. Yo muchas veces he fallado, yo creo que todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame, todavía me falta mucho para parecerme a ti. Perdóname, Señor, todavía tengo pensamientos incorrectos, a veces la riego con mis hijos, a veces me discuto con mi esposa. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí. A veces hago ciertas cosas tal vez que no están del todo bien, Señor. Así que todos los días tengo que pedirle perdón. Mi obediencia no es meritoria porque no soy alguien que obedece perfectamente. Sin embargo, si Dios en su amor, en su misericordia, nos dice, sígueme, deja tu cruz cada día porque hay recompensas eternas para tu vida y para tu familia. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está la fe. La fe es mirar a Dios y confiar en Él para todo. La fe es mirar a Dios y confiar en Él para todo, mientras que la esperanza es mirar al futuro y confiar en que Dios nos va a dar el futuro que Él ha diseñado para nosotros. La fe
puede definirse como creer incluso cuando estas cosas aún no se ven completamente, cuando las recompensas aún no las vemos. Eso es tener fe. La fe entonces puede definirse como creer incluso cuando las recompensas no se ven completamente. La fe es creer en las promesas de Dios y actuar de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado. La fe es una seguridad de lo que se espera se hará una realidad dentro de la voluntad de Dios. ¿Dentro de qué? Dentro de la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo hasta aquí? La fe es una seguridad de lo que se espera se hará realidad dentro de la voluntad de Dios. Sí, porque hoy en día está muy de moda, decrétalo, con tu boca y lo vas a conseguir. Solamente decrétalo, decláralo. No, la fe es dentro de la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto, yo lo deseo, creo en ti, pero si tú lo deseas, me lo vas a dar. Si es tu voluntad, se hará conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. La fe también es la convicción de que las promesas no visibles de Dios se cumplirán en su tiempo. En Hebreos, todo el capítulo 11 de Hebreos lo puedes leer, habla de la fe. Conforme a la fe, dice Hebreos 11:13, murieron todos los héroes de la fe que hablan ahí, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice. Mirándolo de lejos, Abraham, Moisés, Gedeón, todos los patriarcas, Jacob, Isaac, dice, sino lo miraron, no lo habían recibido todavía, sino que lo han mirado de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice. No lo recibieron, pero lo vieron de lejos y están esperando todavía por nosotros. Ahora déjeme decirle algo. La fe debe vivirse en obediencia activa a la palabra de Dios. ¿Cómo debe vivirse? En obediencia activa a la palabra de Dios. ¿Alguna vez se le ha descompuesto el carro a usted? Yo me acuerdo que teníamos allá en Obregón una Siena, un carro de esa, una Ven, una Siena, y escuchaba un ruido raro, se lo llevé al mecánico, encontré un mecánico por ahí cerca de la iglesia, y se lo llevé al mecánico, dijo, parece que es los pistones, algo así me dijo, se lo llevé, y pues me pidió algunas piezas, ¿no? Y después me pidió otras piezas, y después me pidió otras piezas. Y al final me dijo, ¿sabe qué me dijo? Creo que le vas a tener que cambiarle el motor, me dijo. Me hubieras dicho antes eso, le digo, no te hubiera comprado tantas piezas. Al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? Entrégamelo y pues te va a costar tanto, me dijo. ¿Cómo que me va a costar si no le has hecho nada? Y lo ocupo medio armado para llevar y cambiar el motor, para que el otro motor pues se lo pongan. ¿Alguna vez le ha pasado algo similar que no ha encontrado un mecánico de confianza? Uno no llama a cualquier mecánico, ¿verdad? Llama a uno que le tenga a usted su confianza, que usted le tenga fe en que va a arreglar su carro. ¿Sí o no? Usted no lo va a llevar a cualquiera, usted va a encontrar a alguien que le tenga fe, confianza en que va a arreglar su carro. Pero si usted no le entrega las llaves a esa persona del carro, aunque usted le tenga mucha confianza, aunque usted le tenga mucha fe, él no va a poder arreglar nada en su carro porque no le entregó las llaves. ¿Sí o no? Usted puede decir, es que yo confío mucho en ese mecánico, pero las llaves no se las voy a entregar. Él no va a poder arreglar su carro, déjeme decirle.
lo mismo sucede en nuestras vidas. Usted puede decir que le tiene toda la confianza al Señor, pero si no le entrega las llaves de cada área de su vida, el Señor no va a poder arreglar su vida completamente como Él quiere hacerlo. Si usted no le entrega completamente las llaves de su corazón, de su mente, de su vida, Él no va a poder arreglar su vida como Él desea hacerlo. Él no va a poder bendecirlo como Él lo quiere hacer. Una cosa es creer que el mecánico puede arreglar el auto y otra cosa es confiarle completamente su auto, entregándole las llaves. Una cosa es decir que Dios puede arreglar nuestra vida o que Dios puede bendecirnos, y otra cosa es entregarle completamente nuestra vida. Una cosa es creer que Dios es fiel a su palabra y otra es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Déjeme casi ir terminando. La obediencia es un acto de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Escuchó? Es un acto de reconocimiento que Dios tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Sin reconocimiento de la autoridad no hay obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento de la fe. La obediencia es un acto vital de la vida de fe, es un acto vital que yo aprenda a obedecer su palabra, que yo aprenda su palabra, la ponga en práctica. Es un acto vital para que mi fe crezca. La obediencia le da a la fe un sentido práctico, un sentido experiencial, de que tengo experiencia en poner en práctica la palabra de Dios, y es un sentido dinámico. Mi obediencia le da un sentido práctico a mi fe. La fe sin obediencia a la voluntad revelada de Dios en su palabra, escucho aquí, la fe sin obediencia a la voluntad de Dios que ya ha sido revelada en su palabra. A veces decimos: Señor, háblame, ¿qué tengo que hacer? Ahí está en su palabra, ¿verdad?, lo que Él quiere que obedezcamos. La fe sin obediencia a la voluntad revelada de Dios es una mera profesión verbal. Es solamente verbo. ¿No he escuchado personas que usted dice: qué verbo es esa persona? Qué buena labia tiene. Pero no pone en práctica lo que dice. En otros aspectos, ¿verdad? No nomás dentro del ambiente de la iglesia. Ahora, vimos, la vez pasada mencioné Abraham, cómo obedeció a Dios en fe. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Cuando le había dicho: en tu descendencia, ¿verdad?, será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, tan grande que no vas a poder. Y luego le pide: sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Actúa en fe. Ahí va por el camino con su hijo, y su hijo le dice: ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? No te preocupes, el Señor va a proveer. Hijo, el Señor va a proveer, actuando en fe, Abraham. Y Abraham ejerce su fe. Y muchas veces la fe supone correr algunos riesgos, tomar algunas decisiones difíciles. La obediencia es un acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Abraham tuvo que renunciar a Isaac para poder obedecer a Dios completamente. La fe crece en la medida que obedecemos y ganamos intimidad con Dios. Si usted no intima con Dios, si usted no se arrodilla con Dios y le dice: Señor, enséñame, perdóname, ayúdame, mientras usted no lea su palabra, mientras usted no vaya a Dios, la fe no va a crecer. La fe crece en medida que obedecemos y ganamos intimidad con Dios. La fe implica relación y comunión. Lo contrario es religiosidad. La religiosidad es liturgia. Es un deber sin disfrute.
Es un deber sin relación y conocimiento de quién es Dios. Solamente es algo, un deber, es algo que tengo que hacerlo así, no porque lo disfruto, sino porque así tiene que ser. Es una liturgia solamente, es una manera de actuar. Mire, los escribas y fariseos eran profundamente religiosos, pero carecían de comunión y vida relacional con Dios. Sabían mucho de la historia y de doctrina del Antiguo Testamento, sabían mucho, pero no conocían a Dios desde el punto de vista relacional. No conocían a Dios en su relación experimental con Dios. Por lo tanto, eran incapaces de obedecer a Dios. Cuando tú no tienes relación con Dios, cuando uno no tiene relación con Dios, vive la vida cristiana pesada. Pero mientras me relaciono con Dios, Dios nos ayuda con su Espíritu Santo a ser transformados, a que nuestra fe crezca. Ellos eran incapaces de relacionarse con Dios, carecían de fe, los fariseos. ¿Para qué sirve la fe en el creyente? ¿O qué nos permite la fe? ¿Qué nos permite obtener la fe? Algunos pudiéramos decir, la fe me permite sanidad o milagros. Milagros en mis finanzas, milagros en mis relaciones, entre otras cosas. ¿Usted cree eso, que la fe nos ayuda en eso? Sí, nos ayuda en eso, la fe en Dios. Pero en general, pudiéramos pensar esos beneficios. Aquí escúcheme, deme estos últimos minutos. Pero la fe fundamentalmente nos permite relacionarnos con el Creador del universo. La fe fundamentalmente nos permite ir con el Dios Todopoderoso, con el Rey, con aquel que creó el universo. Mi fe me permite entrar en comunión con Dios. Por eso dice Hebreos 11, el verso que leímos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese es el objetivo de la fe, acercarnos a Dios, que tengamos una relación, una comunión con Dios. No hay otro camino para la intimidad y relación con Dios que el camino de la fe. Por eso es que la fe es imprescindible para conocer a Dios y relacionarme con Él. Más que una capacidad para obtener cosas de Dios, la fe es la capacidad que me ayuda a relacionarme con Dios. La fe crece directamente proporcional a cómo crece mi relación con Dios. Las promesas de Dios, escuche, con esto quiero ir terminando, están ligadas a una vida de comunión con Dios. Las promesas de Dios están ligadas a una vida de comunión, de relación con Dios. Acompáñeme sobre sus pies. Acompáñeme, estírese un momentito, vamos a terminar. Dile al que está enseguida de ti, las promesas de Dios están ligadas a la comunión con Él. Vamos, voltea con el que está enseguida de ti porque quiero ir terminando con esto. Quiero ir cerrando. Las promesas de Dios están ligadas a una vida de comunión con Él. ¿Ya lo hizo? Ahora sígame aquí. Las promesas de la Biblia y la seguridad de respuesta ante la oración de fe, la seguridad de respuesta ante la oración de fe están condicionadas a una vida de relación están condicionadas a una vida de comunión con Dios. Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Permanezcan en mí, dice, y mis palabras en ustedes, y pidan todo lo que quieran y entonces sí les será hecho.
Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidieras la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. O sea que si no guardo sus mandamientos, si no vivo una vida relacional con Él, no voy a pedir de acuerdo a su voluntad, no voy a entender su voluntad, no voy a aprender a cuál es su voluntad y no voy a entrar en su voluntad. Algunos dicen, es que mis sueños se van a cumplir porque son mis sueños, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. Que tu voluntad entre a la voluntad de Dios, no al revés, no que la voluntad de Dios entre a tu voluntad. ¿Me explico con eso? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos su voluntad, más probabilidad tenemos de que nuestras oraciones sean hechas en fe y se alineen a la voluntad de Dios, y entonces nuestras oraciones son concedidas. Termino con Hebreos 11:39. Los que hablábamos ahorita, todos estos, dice, todos los patriarcas, todos los héroes de la fe, usted lea Hebreos 11 en su hogar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De ninguna manera que ninguno, dice, de manera que ninguno alcanzara la perfección, a no ser juntamente con nosotros, los que hemos tenido fe, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él nos irá perfeccionando. Y cuando Él venga, seremos perfeccionados, aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Cuando Él venga por su iglesia, seremos perfeccionados. Y entonces aquellos que están esperando, también serán perfeccionados por el Señor. Mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos su voluntad, hay más probabilidad entonces que nuestras oraciones que son hechas con fe se alineen a la voluntad de Dios. Que tu fe crezca, que nuestra fe crezca, se desarrolle, que nuestra fe siga avanzando, que nuestra confianza en el Señor siga creciendo, de tal manera que cuando pidamos algo, Señor, sabemos que tú nos escuchas y que conforme a tu voluntad harás todas las cosas que yo te pido. Conforme a tus planes, conforme a tu voluntad, hágase, Señor, en nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, enséñame cada día a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus planes, Señor, de acuerdo a lo que tú tienes para mi vida. Enséñame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, sin preocupaciones, Señor, porque he puesto mi confianza en ti. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer tus mandamientos. Si tu palabra dice no dejen de congregarse, yo quiero habitar congregándome, porque eso edifica mi vida, edifica mi fe. Ayúdame, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, como decían los apóstoles, aumentanos la fe. Hemos creído en ti, Señor. Si alguno es falto de fe, auméntale la fe, Señor, en este día.